Queridos hermanos, hermanas, cibernautas, soy el padre Juan Reyes Fabián Beltrán, soy de la República Dominicana, no soy un youtuber, no tengo un canal con muchos miembros a los que hablarle, no soy un apologeta de las redes ni nada de eso, quizás me convierta en uno y este sea el inicio, pero soy simplemente una persona que curiosea en el internet, se mete a YouTube, busca cosas bonitas, cosas buenas que puedan edificarle y encuentra pues un video que le llamó la atención. O sea, me llamó la atención este video porque el video de una persona que aparentemente, o sea, parece ser una persona inteligente, pero cuando usted empieza a ver el video y usted es un conocedor de la verdad, usted empieza a descubrir la mentira a legua, o sea, muchas mentiras. Y esas son las mentiras que yo quiero ayudar a que nosotros podamos descubrir y luego podamos refutar, porque no vamos a ya seguir permitiendo que la gente esté hablando tantas cochinadas, tantas mentiras, sin que nadie le diga nada, a pesar de que yo sí sé que hay muchas personas en el internet que están desvelando mentiras. Posiblemente ya alguien haya hecho también una reacción a este video, pero yo no la he visto, pero me dio con hacer la reacción a este video. Entonces, siempre yo he dicho que el protestantismo es el aguijón del diablo. Algunas personas se han escandalizado cuando se lo he dicho, pero si ustedes leen Génesis 3, del 1 en adelante, ustedes se darán cuenta por qué lo dicen. Más después de ver este video se darán cuenta por qué uno lo dice. De todas maneras, ustedes van a ver, yo voy a ir pausando el video, voy a ir haciendo algún comentario y luego ustedes también sacarán sus conclusiones. Así que si alguno de ustedes recibe este video, pues y lo quiere multiplicar, multiplíquelo. Si llega a algún apologeta católico lo ve y quiere multiplicarlo en su canal, multiplíquelo, porque a través de mi canal no se va a poder llegar tan lejos porque tengo muy pocos miembros. Aquellos que lo vean, por favor, denle like si quieren también se pueden suscribir a mi canal y pueden entonces seguir, porque de ahora en adelante quizás cuando encuentres mentiras así, tendré que salir al frente como un centinela de la verdad y empezar también a refutarlo. Vamos a oír todo lo que dice y también vamos a oír cuál es la respuesta, qué es lo que yo creo, aparte de lo que él está diciendo. Vamos a oír. ¿Qué tal si es primera vez que miras uno de nuestros videos? Mi nombre es Jaciel Rodríguez y aquí subimos videos semanalmente para responder a tus preguntas más comunes acerca de Dios y de la Biblia. Así que si amas a Dios, estoy seguro que este canal te va a agradar mucho. Por lo tanto, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hace poco estaba viendo un video de uno de los más reconocidos maestros católicos de este tiempo. Este decía que los evangélicos no son la iglesia verdadera, sino que son hermanos separados porque ellos tienen muchas iglesias y nombres, y Jesús dijo que él tenía una sola iglesia. Por lo tanto, según él... Bien, lo primero que empieza diciendo que estaba viendo un video de uno de los más reconocidos maestros católicos de este tiempo. Quizás por modestia o porque no conviene decir el nombre de ese reconocido maestro, por eso no lo dijo. Si no hay un nombre, ustedes entenderán que existe la posibilidad de que sea mentira o de que sea verdad. Pero nadie puede refutar eso porque él no dice un nombre. Entonces, como hay tanta gente que se mete a YouTube creyendo saber la verdad y dice lo que le conviene o lo que quiere, bueno, pues puede ser posible. Pero hablando él de un reconocido maestro católico de este tiempo, entonces me da cosa de que verdaderamente haya dicho lo que él está diciendo. Bien, vemos ahí algunas cosas que no concuerdan, que un gran maestro dijera una cosa como esa, un gran maestro católico. Pero bien, Jaciel, cualquier persona en el mundo que diga eso que tú estás diciendo, aunque no es realmente como tú dices que lo dijo, sin la necesidad de que sea
un reconocido maestro, está diciendo la verdad. No negamos que son iglesias, no lo negamos, pero nunca podremos admitir que son iglesias verdaderas. Cuando se habla de iglesia en la Biblia, se dice la iglesia, y justamente para eso, para denotar que la iglesia es una, tanto para referirse a la iglesia universal como para referirse a las iglesias particulares que ya existían en la Biblia y que se mencionan casi en todas las cartas y también se mencionan en el Apocalipsis. Tanto para referirse a esas iglesias como a las iglesias particulares. Porque hay una sola iglesia, y eso lo tiene que saber todo el mundo. Son hermanos separados, claro, son hermanos separados, porque se separaron. Sabes bien que aunque no te guste, Martín Lutero, que es el padre de la fe de los protestantes, se separó con un grupo de personas. La iglesia les hace un favor al llamarle hermanos separados. Les hace un favor al llamarle hermanos separados. Gracias a Dios que por lo menos eso no podemos hacer. La razón por la que el protestantismo no es la iglesia de Cristo no es solo que tienen muchas iglesias y que son diferentes nombres. No, hay razones más fuertes. Te daré, por ejemplo, 4 razones por las que no son. Primero, el Espíritu Santo es espíritu de unidad. La matemática del Espíritu Santo es la suma y la multiplicación. A ella se oponen la resta y la división, que es lo que pone Satanás. Segundo, Juan 17, 11 y 21 al 23. Nos pide Dios unidad, pide Dios encarecidamente en Jesús que haya unidad en su iglesia. Nos muestra que Dios no quiere división en ella, sino la unidad. El que divide es el diablo. Tercera razón, según el apóstol San Pablo, la división y el sectarismo proceden de los bajos instintos de la carne. Lees de Gálatas 5:20 y Primera de Corintios 3 del 1 al 9. La cuarta razón, hay muchísimas más, pero solamente te voy a dar estas 4. Jesucristo fundó la iglesia y no fue a partir de 1520. Ni tampoco a través de Martín Lutero. Y eso lo sabe Martín Lutero, lo supo él y lo saben todos ustedes, los que siguen sectarismo. Entonces no diga cosas que no son. Y lo que tú sabes que es, no lo refute. Lo que tú conoces, no lo refutes. Vamos a seguir oyendo. También argumentaba este señor que la Iglesia Católica está desde el tiempo de Jesús, desde la Iglesia primitiva, y que Pedro fue el primer papa, mientras que los protestantes nacieron hace pocos años con el tal Martín Lutero y que por lo tanto no son la iglesia original y verdadera. Y eso no cabe duda en lo que, si él dijo eso, mis hermanos, dijo una verdad tremenda. Dijo una verdad tremenda. Vuelvan y escuchen lo que él dice y ustedes verán, es una verdad tremenda. Bastaría con saber que los Hechos de los Apóstoles son el primer tratado de historia de la iglesia y que verdaderamente existe desde el tiempo de Jesús. A ti no te cabe duda de eso y creo que a ningún protestante inteligente le cabe duda de eso. A ustedes les gusta mucho el término iglesia primitiva. Iglesia primitiva para desligarla de la iglesia de hoy. Al decir iglesia primitiva, ustedes quieren dar a entender que esa iglesia se quedó en el pasado. Te preguntarías entonces, ¿quién fundó esa iglesia primitiva de la que tú hablas? ¿Cómo se le llamó a esa iglesia cuándo llegó? Ya sé que no tienes la respuesta. Yo tampoco. Veamos qué dice la palabra de Dios. Si tú lees Mateo 16, 18, 19, que yo sé que ya si lo escuchas ya sabes lo que es, yo a mi vez te digo, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos.
todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hay fundación, hay un jefe y hay una autoridad que Dios le da a ese jefe. Edificaré mi iglesia. Busca, si quiere, un paralelo que hay en Isaías 22, de 19, lo puede leer, para que te entere lo que significa esto que dice Jesús. Las fuerzas del infierno no la podrán vencer, claro está. Si tú quieres saber por qué, también puedes leer Mateo 7, por ahí, por el versículo 24. A ti te daré las llaves, le está dando la autoridad. Y lo bonito del caso es que Él está garantizando esa autoridad cuando dice: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si esa iglesia que fue fundada en ese tiempo no existe, entonces ¿en qué Jesucristo tú crees y qué Jesucristo profesa? Imagínate que si tenía una respuesta y iba a decir Jesucristo, que fue quien la fundó, yo te diría: muy bien, ahora reflexiona y no repitas como papagayos lo que ha oído de otros. Si Jesús funda la iglesia, a la que ustedes llaman iglesia primitiva, y Jesús al edificarla dijo: la fuerza del infierno no prevalecerán contra ella, y tú dices que esa iglesia ya no existe, eso significa que Jesucristo, en el que tú crees, es mentiroso, que se equivocó, por lo tanto no es el Mesías. Pero si por obligación la iglesia de Jesucristo siempre ha sido, nunca ha dejado de ser, tú tendrías que buscarla hoy y saber cuál es, porque esa iglesia tiene que seguir existiendo por obligación, por obligación. Vamos a seguir escuchando. Bien, en estos argumentos hay varios errores teológicos e históricos también. Para comenzar, la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre o una denominación. Oigan bien, muchos errores teológicos, dice él, que hay en estos argumentos. O sea, lo que dijo aquel padre, o no sé si es sacerdote o qué, aquel maestro experimentado, muchos errores teológicos. Y empieza diciendo, uno de los principales errores teológicos, según él: la iglesia verdadera de Jesucristo no se define por un nombre ni tampoco por una denominación. Claro que sí, eso es cierto lo que él dijo. No se determina por eso. En eso estamos de acuerdo. Jesús no le puso un nombre a la iglesia. Él solo dijo: edificaré mi iglesia. Pero no dijo cómo se debería llamar esa iglesia. Esto no era necesario en ese momento. Pero te recuerdo que no siempre es Dios el que pone nombre a las cosas, sino el hombre. Y si no, lees a Génesis 2, 19 y 20. ¿Quién es el que pone nombre a las cosas? No es Dios. Entonces, él, o sea, de la misma manera que en el Génesis 2, 19 al 20, Dios no tiene nombre, sin embargo, el hombre le da un nombre. Jesús funda una iglesia sin nombre, pero el hombre le pone un nombre. Quizás tú no sabes que a los primeros predicadores que predicaban a Cristo en Antioquía es que reciben el nombre de cristianos. Jesús nunca le llamó cristiano a sus discípulos, pero en Antioquía, unos años después, le llaman cristianos a esa gente. Hechos 11, 26, ahí lo puede encontrar. Lo que no sabes es que en Antioquía, donde primero llamaron cristianos a los que predicaban a Cristo, es también donde se llama por primera vez en el año 107 católica a la iglesia de Cristo. El obispo San Ignacio de Antioquía. No lo sabía, pero estoy diciéndotelo ahora para que lo sepas, por si acaso, para que lo sepas. Vamos a seguir escuchando. No podemos decir que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre en la entrada de sus templos. No podemos decir, dice, que la iglesia verdadera es la que tiene tal nombre. Claro, también aquí estaríamos de acuerdo, Jaciel. También en eso estamos de acuerdo.
La iglesia verdadera es la que existe desde siempre. Esa es la iglesia verdadera. La que existe desde siempre, la que siempre ha sido y nunca ha dejado de ser. La única iglesia, la que hizo la Biblia que tú tienes y la presentó al mundo como palabra de Dios y que el mundo aceptó por su autoridad, ya que ella es base y fundamento de la verdad, según 1 Timoteo 3:15. No es el nombre lo que dice, pero la iglesia que fundó Cristo, si tiene un nombre, en el mundo entero tiene que tener como quiera el mismo nombre. Así que, sea o no sea por un nombre, pero el nombre dice muchas cosas. El nombre dice muchas cosas. Otra de las que dice, o que es esta porque diga cristiana o católica en su nombre oficial. Primero, no es la iglesia verdadera porque tiene un nombre en la entrada de su templo, o que es esta porque diría cristiano o católica en su nombre oficial. Te ven, hay cosas que él lo está tratando de borrar, pero porque sabe que es y quiere quitar de la mente de sus interlocutores, quitar de la mente lo que es para meter el veneno, lo que no es para meter la mentira. De toda manera, vamos a seguirlo oyendo. De hecho, la iglesia primitiva no tenía un nombre oficial, no se llamaba católica ni evangélica, simplemente eran discípulos de Jesús y la gente les fue poniendo nombres como por ejemplo los del camino, cristianos, entre otros nombres. La iglesia verdadera de Cristo son... Bien, entonces claro está, él no tenía un nombre, como ya dice él, no tenía un nombre oficial. Estoy de acuerdo contigo de nuevo, ¿verdad? Siempre habrán cosas en las que vamos a coincidir en acuerdo. Cuando dices la iglesia no se llama católica, yo te daré un dato que posiblemente tú no lo sabes y algunos católicos tampoco lo saben. La iglesia no se llama católica. La iglesia no se llama católica. Si te fijas, católico, católica, no es un nombre. Católico es un adjetivo. Por eso es una cualidad. O sea, católico es una cualidad de la iglesia, una característica de la iglesia. El nombre es iglesia y el adjetivo es católica. Es ese, en este caso, la iglesia tiene 4 adjetivos, no un solo. Y podríamos llamarla en cualquiera de los 4 adjetivos. Pero la iglesia se encontró mejor llamarla católica y porque la iglesia es católica desde el principio, desde su fundación. Pero la iglesia es una, es santa, católica y apostólica. Son los 4 adjetivos o las 4 características que tiene la iglesia. Son como las 4 gomas de un vehículo, sin la cual el vehículo no puede caminar. 4 gomas, una santa, católica y apostólica. Te explico esto porque en tu alocución se te olvidó lo que a muchos no se le olvida. Preguntar, ¿dónde dice católica en la Biblia? La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Gústele a quien le guste o no le guste a quien no le guste, la iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. No se llama evangélica, no. La iglesia de Cristo es evangélica porque está fundada en el evangelio. Se rige por el evangelio de Cristo, pero las sectas protestantes, si protestan contra el evangelio y lo distorsionan, pues entonces no son dignos de llamarse evangélicas. No son evangélicas, aunque se pongan el nombre. Y ya tú mismo lo dirás por ahí, ¿verdad? En una de tus palabras. No son, aunque se pongan el nombre. Porque no puede haber una iglesia de Cristo que distorsione sus palabras. Sigamos oyendo. La iglesia verdadera de Cristo son todos aquellos cristianos que son discípulos verdaderos de Jesús y viven de acuerdo a su palabra. Esta es una iglesia espiritual y solo Dios conoce quiénes son parte de esa iglesia verdadera.
Bien, muy bien dicho todo lo que dijo ahora, ¿verdad? Muy bien dicho, pero erróneo también. Eso es lo que a ustedes les conviene decir, pero no es lo que la Biblia dice. Creo que se oiría mejor si tú dijeras, la iglesia verdadera es aquella en donde están los cristianos verdaderos, discípulos de Jesús, y viven de acuerdo a su palabra. Donde están esas personas, ahí está la iglesia, porque hay muchos que se llaman cristianos, pero son falsos, a los que Jesús mismo le dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué? Tú dices, la iglesia espiritual. Todos los protestantes dicen que la iglesia es espiritual, pero la iglesia es visible, la iglesia tiene un cuerpo, la iglesia tiene una jerarquía, es decir, la iglesia tiene un gobierno, y te voy a dar varias citas bíblicas. Lo que quieran, pausen el video todas las veces que quieran para que copien la cita y se darán cuenta que la iglesia es visible, que la iglesia tiene un cuerpo, que tiene una jerarquía, que tiene un gobierno. Romanos 7:4. Romanos 7:4, Primera de Corintios 12:12 y siguiente, Efesios 1:22 al 23, Colosenses 1:18 y 24, Primera de Timoteo 3:15, Mateo 16:18 al 19, Lucas 22:31, Marcos 14:37, Juan 21:15. Tú dices, solo Dios conoce quiénes son parte de la iglesia verdadera. Una pregunta para ti es, ¿tú sabes todo lo que Dios sabe? ¿Conoces todo lo que Dios conoce? Seguro que me responderás que no. Pero eso significa entonces que tú no sabes si eres de esa iglesia verdadera. Tú no sabes entonces si eres de esa iglesia verdadera. Al contrario, yo sé que no lo eres, ya que según Primera de Corintios 12:12 y Colosenses 1:18, tú estás fuera de ese cuerpo, ya que eres protestante. Está fuera de ese cuerpo. No importa lo que diga, lo que crea, pero si está fuera del cuerpo, no eres parte del cuerpo. No eres parte de la iglesia que Jesucristo fundó. No lo eres. De hecho, Jesús dijo que dentro de su redil había ovejas y cabritos, ovejas y lobos rapaces, trigo y cizaña, dejando ver que dentro de lo que hoy conocemos como iglesia, sea del nombre que sea, hay un grupo que es verdaderamente cristiano y otros que, aunque estén dentro de una supuesta iglesia y se crean cristianos, no son realmente seguidores de Cristo y no han nacido de nuevo. Bien, muy bien dicho. Fue justamente algo de lo que ya dije anteriormente, refiriéndome también a ustedes. El redil es la iglesia. Óyelo bien. El redil es la iglesia. Es verdad que dentro de la iglesia que Jesús fundó hay ovejas y lobos rapaces, pero los lobos terminan por salir. Si no se convierten en ovejas, terminan por salir y luego perseguir a las ovejas. Tal es el caso de Martín Lutero y luego todos los demás protestantes. Para la muestra un botón, tú, si en algún momento fuiste católico, no en vano Jesús dijo en Mateo 7:15, guiado por estas palabras, cuando el pastor cuida bien a sus ovejas, los lobos no pueden hacerle daños. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Tengan cuidado con los lobos que se visten de ovejas, o sea, con los falsos pastores que se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces, repito, guiados por estas palabras, cuando el pastor cuida bien de sus rebaños, los lobos no pueden hacerle daño a las ovejas. Dentro de la iglesia que fundó Cristo, tú dices, hay trigo y cizaña, lo sabemos. Bien y mal, lo sabemos. Luces y sombras, lo sabemos. Buenos y malos.
Esto pudo ser diferente, pero el dueño de la iglesia, que es Jesucristo, dijo, dejen lo que crezcan juntos, el trigo y la cizaña. Mateo 13, 29 al 30. Dejen lo que crezcan juntos, no sea que al arrancar la cizaña también se lleven el trigo. Dejen lo que crezcan juntos. Cuando las cizañas se separan por sí solas, se convierten en sectas que protestarán y querrán destruir el trigo. Ese es el caso de los protestantes, del protestantismo, cuyo padre en la fe es Martín Lutero. Eso lo sabe todo el mundo. Él es su padre en la fe. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que define quién o qué es la iglesia verdadera de Cristo no es el nombre de la iglesia, sino los frutos que demuestran que alguien está viviendo realmente de acuerdo a la palabra de Dios. Puede que, por ejemplo, haya 1000 iglesias y que cada una de ellas tenga un nombre legal distinto. Sin embargo, en cada una de ellas, si están predicando la doctrina verdadera, hay un grupo de cristianos en cada una de ellas que realmente han nacido de nuevo y viven de acuerdo a la palabra de Dios, y hay otro grupo que simplemente no han nacido de nuevo. Bien, ya oyeron todo lo que dice aquí. No todo hay cosas en las que concordamos, pero vamos a ver. Primero, dice, por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. Por su fruto lo conocerán. La pregunta es, ¿cuál es el fruto de la religión? O sea, de la rebelión de Martín Lutero. Te pregunto, Jaciel, ¿cuál es el fruto de la rebelión de Martín Lutero? Tú dices que dice la Sagrada Escritura, Jesús dijo, y es verdad, por sus frutos los conocerán. Pero yo te hago la pregunta, ¿cuál es el fruto de la rebelión de Martín Lutero? El protestantismo. Es la respuesta mía que yo te doy. Ahora, ¿cuál ha sido el fruto del protestantismo en estos 500 años? El sectarismo es la respuesta que yo te doy. Divisiones que según San Pablo nacen de los bajos instintos de la carne, Gálatas 5:20. ¿Cuál ha sido el fruto del sectarismo y de las divisiones? Odio, enemistades, confusión, indiferentismo religioso, ateísmo, etcétera. Ese es el fruto. Si dice la Sagrada Escritura, por sus frutos lo conocerán, entonces tú estás viendo ahora cuál es el fruto del protestantismo, cuál es el fruto de Martín Lutero, de su rebelión. El fruto principal de la Iglesia Católica, ¿cuál es? Que desde su fundación, aunque con trigos y cizaña, aunque hayan ovejas y lobos, aunque en ella nazcan esos lobos rapaces, aunque haya luces y sombras, aunque dentro de ella coexistan el bien y el mal, etcétera, es que no ha dejado de ser nunca lo que fue desde el principio, una santa, católica y apostólica. Tú dices, haya 1000 iglesias. No, hay más de 60,000, te digo. Tú dices, aunque haya 1000 iglesias con nombres distintos, a mí me llega a la mente los luteranos, los calvinistas, la congregación Mita en Aarón, los mormones, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales unidos, etcétera. Según tú, todos ellos conforman la iglesia verdadera, o sea, todos ellos unidos, pero que están en división, ya que cada una de ellas dice estar enseñando la verdad, la verdadera doctrina. Una pregunta que te hago, ¿qué doctrina aplican para fundamentar su iglesia? ¿Qué doctrina? No me la puedes mostrar en la Biblia. Si tú me pruebas con alguna cita bíblica que es legítimo que todo el que les dé la gana funde una iglesia, entonces te podría dar la razón. ¿No te parece extraño que Jesús, teniendo 12 discípulos, no los constituyó a cada uno en piedra para fundar una iglesia en cada uno y así tener 12 iglesias? Que teniendo 12 discípulos, apóstoles, solo a Pedro lo pone como pastor en Juan 21:15 y siguiente. Cualquier doctrina que fundamente una nueva iglesia no es bíblica y por tanto es falsa. Tú lo sabes y cualquier persona lo sabrá, es falsa.
porque no se puede aceptar en cierto sentido como verdadero lo que en la Biblia no se manda. Ahora bien, hay iglesias, hablando ahora a nivel de constitución religiosa, que predican la doctrina verdadera de la palabra de Cristo, la que enseñaba la iglesia primitiva del libro de Hechos. Y también hay otras iglesias que enseñan doctrinas falsas, que alejan a la gente de la salvación y que por lo tanto son sectas. La iglesia... Bien, muy bien también aquí. Vamos a ver, tú dices, hay iglesias que predican la doctrina verdadera, la que enseña la iglesia primitiva. Jaciel, ¿sabes cuáles son esas iglesias y cuál es la doctrina que enseñan? No, no sabes. Pues si lo supieras, no fuera protestante. Si supiera cuál es la iglesia y que no fuera protestante, no sé a qué tú llamas doctrina. Hay una única iglesia que sigue predicando esas doctrinas, la Iglesia Católica, que es la única desde que fue fundada hasta el día de hoy. Porque, te repito, la iglesia nunca ha dejado de ser. No me vas a decir que solo después de 500 años se predica la doctrina verdadera. No me lo vas a decir. Tú aclaraste muy bien que todas las iglesias que no predican esa doctrina son falsas. No fuiste el primero en saberlo. Eso ya lo había dicho el apóstol San Juan en su segunda carta, versículos del 9 al 11, capítulo 1 podemos decir. Segunda carta, capítulo 1 es el único capítulo, versículo 9 al 11. Ya te lo vas a decir. Cualquiera que venga a ustedes sobrado con una doctrina que no sea la de Cristo, no le hagan caso, ni lo saluden siquiera, dirá el apóstol. Porque desde el principio hay una doctrina y esa doctrina se tiene que estar predicando desde el principio, no de hace 500 años para acá. Es mentira lo que dices. La iglesia católica, que tanto se jacta de ser la más antigua supuestamente, no es la iglesia original que fundó Cristo. El hecho de que a nivel... Bien, ok, dice él, la iglesia católica que se jacta de ser la más antigua. Si lo dudan, pues díganlo en los comentarios. Supuestamente no es la iglesia original que fundó Cristo, dice él. Nadie lo duda. Mira, lo que tú estás diciendo ahí, nadie lo duda. Solamente tú estás queriendo meter la duda en lo que te escuchan. Pero nadie lo duda. La historia de la iglesia católica data desde Jesucristo. Si data desde Jesucristo, San Ignacio de Antioquía en el año 107 la llama católica, y no es la iglesia que fundó Cristo, entonces te faltó decirnos cuál es. Porque esa es la iglesia en la que deberíamos estar tú y yo, que somos seguidores de Cristo. No se ve bien que dos seguidores de Cristo estén fuera de esa iglesia. Tú tendrás que saber y tienes que tener hoy, después de 2000 años, obligatoriamente tienes que tener un nombre, aunque desde el principio no se le puso, pero tiene que tener un nombre, Jaciel. El hecho de que a nivel judicial y legal sean una de las religiones más antiguas no significa que sea la iglesia primitiva que Jesús dejó operando en la tierra. Bien, muy bien dice él. El hecho de que a nivel judicial o legal sea una de las religiones más antiguas no significa que sea la iglesia primitiva. Pero de todas maneras, así es. Si yo estoy buscando una iglesia que sea más verdadera, me iría a una que esté primero que a la que tú perteneces. Yo, si fuera cristiano, me iría a una que esté primero que la que tú fundaste, porque para mí debería tener más verdad que la tuya. Y si después, estando en esa, me doy cuenta que esa no fue la primera, que hay otra que fue primera, me fuera allí también. Y al final de cuentas, terminaría en la iglesia verdadera, la que existe desde el principio y que siempre ha sido. La iglesia católica data desde el siglo I y según tú, no es la iglesia de Cristo. El protestantismo
partió con Martín Lutero, el padre de la fe de los protestantes, en el 1517 o 1520, y según tú, entonces es así lo es. Te das cuenta cómo derrumba una mentira para montar, o sea, derrumba una verdad para allí montar una mentira. Eso es absurdo, eso es absurdo. Hay un fenómeno profetizado en la Biblia que se llama la apostasía, y esta es cuando una persona o una constitución religiosa, una iglesia, se aparta de la verdad para enseñar falsas doctrinas y por lo tanto se aparta del camino correcto de la fe. Primero de Timoteo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, oiga esto, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bien, ya ustedes oyeron qué es lo que dice en cuanto a la apostasía que mencionó. Y yo le voy a dar una respuesta clara. La apostasía viene de, la palabra apostasía viene de apostatar, que es abandonar públicamente su religión, su fe, su doctrina. Oiga bien, no lo que él dijo, lo que va a decir después. No, la apostasía es abandonar públicamente su religión, abandonar su fe, abandonar su doctrina. Eso en el plano de la fe, porque en otro plano también significaría otra cosa. Esto es justo lo que hizo el padre de la fe de los protestantes, Martín Lutero. Apostató contra la religión, contra su fe, contra la doctrina. Rompió con la orden a la que pertenecía. Y lo peor, llevó y hasta hoy sigue llevando a la apostasía a innumerables personas, entre las cuales estás tú, Jaciel. Si en algún momento fuiste católico, hoy te consideramos apóstata, porque apostataste contra la fe que te enseñaron tus padres. Tú citaste a 1 Timoteo 4:1, sin saber que es un cuchillo para tu garganta. La Iglesia Católica es una apostasía de la iglesia primitiva, que después se comenzó a corromper cientos de años atrás, cuando la iglesia verdadera comenzó a contaminarse con las falsas doctrinas y llegó al máximo de la perversión cuando la iglesia se juntó con la política por orden del emperador Constantino, y desde ahí en adelante comenzó a crecer la secta de los católicos. Bien, ustedes ven cómo se distorsiona la verdad. Se ve claramente que no sabes lo que significa la palabra apostasía. Se ve claramente que no sabes lo que significa la palabra apostasía. Ya yo le he dicho lo que significa la palabra apostasía, no tengo que repetirlo. Y no sabes lo que dices. Aún sigue en pie la pregunta sobre la iglesia verdadera que tanto menciona y la doctrina de esa iglesia verdadera que esta enseñaba y que luego comenzó, dice, era a contaminarse. ¿Y cuáles fueron las falsas doctrinas? Claro que para eso debes leer mucho más de lo que ha leído. Todos los documentos de los papas de la iglesia, las conclusiones de los concilios, las catequesis que se han elaborado durante los 2000 años. Sin embargo, te diré que solo leas el catecismo de la Iglesia Católica y que de allí pues saque todas las falsas doctrinas y nos las muestre. Pero lee por lo menos el catecismo de la Iglesia Católica y saca desde allí toda la falsa doctrina y muéstranosla, para que entonces te podamos creer, porque dice muchas cosas, pero no da una cita de nada, no menciona ningún documento, no, es así hablando al aire, y así cualquiera dice la verdad o la mentira. Tú dices, se juntó con la política por orden del emperador Constantino. No sabe la historia de Constantino. No sabe. Lee bien para que veas cómo fue la conversión de él. Creo que te falta mucho estudio. Y cuando quieras estudiar sobre la historia de la Iglesia Católica, por favor, léela
de sus mismos escritos, porque como dije al principio, la iglesia nunca ha ocultado su historia y la escribe tal y como ocurrieron. Deberías leer más sobre Constantino y sobre su conversión al cristianismo, porque lo que está diciendo no es. Y todo lo que te escuchan, ojalá que este video también les llegue en algún momento a ellos para que empiecen a reaccionar también y no se lleven de lo que le dice un mentiroso, sino de lo que verdaderamente dice la historia. Vamos a seguirte escuchando. Crecer la secta de los católicos, una religión con orígenes correctos, pero que se desviaron al mezclarse con la política, introduciendo doctrinas que exaltaban a las criaturas por encima del Creador, y además hicieron del evangelio un gobierno político y violento donde obligaban a la gente a hacerse cristianos y asesinaban a las mujeres y niños de otras religiones, los que se oponían a convertirse al cristianismo de estos católicos. Los cristianos. Bien, ya oyen aquí cosas que yo casi te voy a hacer preguntas, porque me parecen extrañas cosas que dicen, que verdaderamente no sé en qué historia de la iglesia tú leíste eso, o qué historiador escribió estas barrabasadas que dice. Primero dice, ahora, bueno, yo, por ejemplo, no te entendí. ¿Es una religión o es una secta? Porque dice la secta de los católicos, o sea, la secta. La iglesia católica no es una secta. Ahora, por eso después la llama religión, una religión. Entonces, vamos a ver, ¿es secta, es iglesia o es religión? Pero de todas maneras, el que no sabe como el que no ve. ¿Cuáles eran esas doctrinas que exaltaban a las criaturas más que a su creador? Yo quiero que me las mencione. ¿Dónde las encuentro? ¿Dónde están escritas? ¿Cuáles eran esas doctrinas? ¿Cuáles evidencias tiene de esas doctrinas? Tranquilo, ya me imagino lo que quisiste decir, pero no es más que una calumnia si es que te refieres a las imágenes. Una imagen no es una doctrina. Pero de todas maneras, si te refieres a ella, pues yo me imagino la calumnia que hay, porque por ahí lo que vienen son calumnias y mentiras. Tiene que decírtelo alguien que sepa. Tú dices, hicieron del evangelio un gobierno político y violento. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que dices en realidad? ¿Tienes evidencias de esto? Porque si la tienes, debería presentarla en el video que haces. ¿Por qué será que no la muestra esa evidencia? ¿O es que tú viniste del pasado y por eso no pones evidencia de nada de lo que dices? Tú dices, obligaban a la gente a hacerse cristianos. Jaciel, esas son calumnias. La iglesia nunca ha hecho eso. La iglesia no obliga a nadie a nada, ni tampoco Dios te obliga. ¿O es que yo no estaba enterado de eso? Debiste poner las evidencias, las pruebas de eso. Todavía tiene tiempo de hacerlo. Jaciel, la iglesia asesinaba a las mujeres y a los niños de otras religiones. ¿Cómo es esto? Por lo menos da ejemplos y cita las fuentes donde tú encontraste y para que nosotros podamos encontrar y por lo menos darte un voto de confianza, estos datos y te podamos creer, no sé, pero por lo menos danos evidencia de esas cosas que dice. Y yo sé que la gente que no le importan las evidencias, que no le importan los documentos, ni que le importan nada, sí te van a creer y te estarán diciendo aleluya, gloria a Dios, a una mentira tan grande. Ojalá cayeras en la cuenta de eso, de que todo lo que estás diciendo es mentira sobre mentira. Pero nada, vamos a seguirte oyendo. Decía que los cristianos que murieron como mártires. Los cristianos que murieron como mártires, de hecho, bajo el yugo de los romanos, no eran católicos, eran cristianos verdaderos, porque hasta ese entonces la iglesia no se había contaminado con el paganismo, con la política, ni mucho menos con esto llamado catolicismo. Bien, muy bien, dice que los cristianos que murieron como mártires no eran católicos, eran cristianos verdaderos. Claro, murieron como mártires, eran cristianos verdaderos.
porque dice, porque hasta ese momento la iglesia todavía era la verdadera, no se había contaminado. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, Jaciel, tienes muchos seguidores que de seguro creerán tus tonterías y tus mentiras. ¿Me podría decir la época de ese yugo romano al que te refieres? ¿Podrás dar el nombre de algún protestante, no sea pastor o sea pastor, no sé, que murió como mártir en esa época y que ustedes pueden tenerlo exaltado y hasta celebrarlo? No sé. Si tu iglesia cristiana existe, era la iglesia católica. Si la única iglesia cristiana existente era la iglesia católica, ¿cómo es que ellos entonces no eran católicos? Eran cristianos, pero no eran católicos. No sé, no hay evidencia de que existiera una iglesia cristiana paralela en esos tiempos y que no sé, eso son puros disparates lo que estás diciendo. Ojalá que por lo menos citara fuentes y cosas para uno poderte creer algo de lo que dice, pero es difícil que te puedan creer. Esa es la iglesia católica, estimado amigo, una religión que nació de la iglesia primitiva, pero que se pervirtió y se contaminó con el mundo, la política y la idolatría. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente pequeño. Bien, muy bien. La iglesia católica guarda el registro de sus mártires y puede dar nombre de ellos y contar su historia. Pero Jaciel quiere hacerse famoso con estos minutos de video, pero sin fundamentar nada de lo que dice. ¿Por qué será? Porque es un mentiroso. La política, la idolatría. La iglesia siempre ha atacado la idolatría, no la política, pues la política es una forma de vida. Pero la idolatría, la iglesia siempre la ha atacado. ¿Por qué tú dices que se dejó contaminar con la idolatría? No sabes lo que dice, porque por ahí es donde vienen las calumnias. La iglesia siempre ha atacado la idolatría, ha luchado contra la idolatría. Pero yo no sé a qué tú llamas idolatría, a qué tú la llamas idolatría. A no ser que se refiere, como dije anteriormente, a las imágenes, que ni son ídolos, ni tampoco nosotros le rendimos culto de latría. Si supieras lo que significa la palabra idolatría, te aseguro que no estuviera diciendo esas mentiras, no estuviera mencionando eso. Pero al parecer tampoco ni siquiera sabe lo que significa la palabra idolatría. De todas maneras, yo no te lo voy a decir, tú tendrás que investigarlo luego. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente pequeño de cristianos que no se dejaron influenciar por el catolicismo, y muchos de ellos, de hecho, fueron perseguidos y asesinados por la iglesia católica. Bien, Dios siempre tuvo un remanente, dice él. Dios siempre tuvo un remanente pequeño de cristianos. Es decir, que fueron los que desde un principio no fueron de esa iglesia que él dice, llama iglesia primitiva, siempre estuvieron aparte. No sé cómo se escondieron debajo de qué piedra o no sé dónde estaban escondidos. Me imagino que ese remanente pequeño de cristianos a lo que te refieres son protestantes. Eso me imagino yo que serán protestantes. Pero como no da pruebas de lo que dices, no te podemos creer tampoco. Si por lo menos diera datos, que pudiéramos creer datos bíblicos o no bíblicos, más allá de lo que todos sabemos, por ejemplo, Mateo 13, 24, que ya ustedes saben, donde habla del trigo y la cizaña. Nómbrame, Jaciel, aunque sea un solo de ese remanente que se pueda identificar como protestante. Nombra, aunque sea uno, no lo vas a encontrar, no te va a ser posible, porque tú sabes que no es cierto, no será posible, no lo podrá identificar, no lo podrá identificar. No vamos a decir que no habían personas que protestaban, pero protestaban y se quedaban ahí, no se iban, como lo hizo Martín Lutero. Por la iglesia católica. De hecho, Martín Lutero no fue el primero que se rebeló en contra del gobierno católico, sino que en su tiempo y mucho antes de él también habían cristianos que se habían estado alzando su voz y enseñando que la salvación era por fe y no por las obras que exigía el catolicismo.
Estimado amigo, la iglesia cristiana, protestante o evangélica como la conocen hoy, no nació con Martín Lutero, sino que es aquel pequeño grupo de cristianos que no se dejaron influenciar cuando otros mezclaron la iglesia verdadera con la idolatría, con la política, sino que este grupo se mantuvo firme, tal vez en anonimato desde el tiempo de Jesús. Bien. Aquí dice varias cosas. Déjame ver si termina la historia. O sea, lo que está diciendo, o lo voy a devolver un poquito más atrás, pero primero voy a comentar este pedazo que dice, cuando dice que Martín Lutero, de hecho, no fue el primero que se rebeló contra la iglesia. Así es, si Martín Lutero oyera eso que tú estás diciendo, él te borraría de su lista y te desheredaría como heredero de su legado, del que hoy pues está defendiendo. Si conocieras a algún cristiano católico antes de Martín Lutero que se haya rebelado contra la iglesia, debiste dar el nombre y la fecha, porque yo sí sé que siempre ha habido personas que podrían estar de acuerdo o no con algunas cosas de la iglesia, pero se quedaron ahí, incluyendo santos. Pero tú me muestras alguno, entonces la cosa sería diferente. Si conoce a alguno, pues menciónalo. Debiste dar nombre, dar fecha, pero ya que no los pusiste, no lo hiciste, pues para que el video no sea tan largo quizás, por eso no da datos confiables, para que el video no sea largo. Tú pretendes enseñar a tus seguidores que durante 1517 años hubo un grupito de cristianos que estuvieron esperando que un Martín Lutero aparezca, para ellos levantarse, pero no tiene ningún dato que lo confirme. No tiene ningún dato que lo confirme, ningún nombre que dar. Claro, es mejor si no da ningún nombre ni ninguna fuente, porque así tus oyentes no tienen que investigar y tendrían obligación de creer todo lo que dices. Así es. Entonces, claro está, es mejor a veces no dar fuente para que los demás no investiguen y te crean todo. Pero bien, vamos a ver otra vez. Anonimato desde el tiempo de Jesús hasta que Dios usó a Martín Lutero y a otros para proclamar en alta voz la verdad absoluta de la Biblia. Es mentira. Bien, aquí esa parte ya la había dicho anteriormente. En el tiempo en que Jesús, dice, en el tiempo de Jesús, después dice, hasta que Dios puso a Martín Lutero y a otros para proclamar en alta voz la verdad absoluta de la Biblia. Mira, de verdad que tú crees que Dios puso a Martín Lutero, verdaderamente tú crees que Dios puso a Martín Lutero. Te sugiero que leas los escritos de Martín Lutero. Lee los escritos de Martín Lutero, no lo que la gente dice de él, lo que dicen pastores de él, no. Los escritos verdaderos de él, su propia palabra en sus libros. En vez de leer lo que de él dicen sus discípulos, te aseguro que terminarás enviándolo al infierno. Si oye todo lo que ese hombre decía, lo que era, la verdad absoluta, ¿de qué Biblia tú me hablas? Dice la verdad absoluta, ¿de qué Biblia? Dice la verdad absoluta, pero yo digo, ¿de qué Biblia? Pues tú dices la verdad absoluta de la Biblia. Yo te pregunto, ¿de qué Biblia? Martín Lutero hizo una Biblia que tiene la verdad absoluta. Martín Lutero hizo una Biblia que tiene la verdad absoluta. Yo sé que la respuesta tuya es no, porque te refiere a la Biblia, la única Biblia que hay, que hizo la Iglesia Católica en el año 382. A esa Biblia te refiere. Y él es el que tiene la verdad absoluta, Martín Lutero. Bueno, pues nada, mucho estudio me tocan a mí y te tocan a ti también. Es mentira que la iglesia de los protestantes o la iglesia evangélica o cristiana nació con Martín Lutero. No, siempre ha existido, pero la iglesia... Dice que es mentira que la iglesia de los protestantes o la iglesia evangélica o cristiana nació con Martín Lutero. No, la iglesia cristiana no
nació con Martín Lutero. Si tú consideras que Martín era cristiano antes de, no nació con Martín Lutero. La iglesia cristiana no nació con Martín Lutero. La iglesia evangélica no nació con Martín Lutero, porque la iglesia que fundó Cristo toda la vida, desde sus inicios, ha sido evangélica. Ahora, la iglesia de los protestantes sí, el protestantismo sí es una criatura que parió Lutero. Eso no me diga a mí que no. Eso sí que no me lo diga a mí. No digas esto tan repetidas veces y tan fuerte, no vaya a hacer que lo pase, o sea, no vaya a hacer que pase lo que te dije anteriormente, que Martín Lutero te desheredere. No lo diga tanto así, que te borre de su lista, de su libro de la vida. No lo diga así, porque tú lo sabes muy bien, que él es el padre del protestantismo. Tú lo sabes muy bien y eso lo sabe todo el mundo. El que quiera hacer que no lo cree, pues, digo yo, está queriendo hacer al otro un mentiroso, pero todo el mundo lo sabe. Te seguimos escuchando, Jaciel. Siempre ha existido, pero la iglesia, parte de la iglesia primitiva se comenzó a pervertir y a contaminar con el pecado y ahí nació el catolicismo. Sin embargo, sí, no siempre ha existido, dice él, pero esta iglesia, parte de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia católica, parte de la iglesia primitiva, y luego se comenzó a pervertir y a contaminarse con el pecado, y de ahí nació el catolicismo. Parte de la iglesia primitiva, pero se viene a conocer a partir de 1520, ¿dices tú eso? Con ese argumento enseña solo a los tontos. La iglesia de Jesucristo, oye bien, tú ahorita hablaste de trigo y cizaña. Si tú lees detenidamente Mateo 13, 24, te vas a dar cuenta que él habla de la iglesia. Dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras él dormía, vino el enemigo y sembró cizaña. Si tú sabes quién es el que siembra el trigo y luego sabes quién es el que siembra la cizaña, lo bonito es que cuando descubren que hay trigo y cizaña, si trigo y cizaña significa verdad y mentira, significa bien y mal, significa bondad y maldad, significa todo eso. Luz y sombra. Y si tú sabes todo eso, sabe entonces que la iglesia que fundó Cristo siempre ha tenido todo eso. Siempre lo ha tenido. Siempre ha habido trigo y cizaña, porque él dijo, déjenlo que crezcan juntos. Cuando alguien le dijo, ¿quiere que la arranquemos? No, déjenlo que crezcan juntos. Si hay en el rebaño de Dios trigo y cizaña, a Dios le pareció bien que crecieran juntos. Llegará el día del juicio, llegará el tiempo en que todo se remediará. Pero mientras tanto, está bien, hay trigo y cizaña, lo sabemos. Lo sabemos. Vamos a seguirte escuchando. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un grupo de cristianos que, gracias a Dios, que Martín Lutero pudo usar la verdad de la palabra de Dios para que el cristiano verdadero alzara su voz y proclamara a los cuatro vientos las verdades irrefutables de la palabra de Dios. Vuelvo y te pregunto, pues tú dices de la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Recuerda la palabra de Jesús. La fuerza del infierno no prevalecerán contra ella. Solamente recuerda siempre eso. Mateo 16, 18. Y aquellas que dicen, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Yo te digo esto porque tú siempre estás hablando de una iglesia verdadera, iglesia primitiva, cristianos verdaderos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado. El mundo no se acabó en el año 313 o 315, como ustedes dicen, que tú no has dado fecha, pero esa es la fecha en la que algunos dicen que nació la iglesia católica y que terminó la iglesia primitiva. Estas palabras son las que le dicen mentiroso a todos los que dicen que tú, lo que tú estás diciendo. Estas palabras de la Biblia, la fuerza del infierno no prevalecerán contra ella. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra le están diciendo mentiroso a todo aquel que dice lo mismo que tú estás diciendo ahora.
Vuelvo y te repito lo que te dije antes y te he dicho varias veces, la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado ni dejará de ser, con luces, con sombra, con altas y bajas, pero siempre ha estado ahí. Y lamentablemente tú no eres parte de esa iglesia. Tú dirás, agraciadamente, yo digo lamentablemente, tú no eres parte de esa iglesia. También sabemos que la Iglesia Católica no es la verdadera, porque sus frutos y doctrinas no se parecen en nada a la iglesia primitiva, ni van de acuerdo con la palabra de Dios. Como dijimos en el principio del video, la señal que caracteriza... Pero tú no tienes base para decir lo que dices, simplemente es lo que tú te imaginas. Creo que ya de esto te he respondido anteriormente, pero te recuerdo que la única iglesia que guarda celosamente el depósito de la fe es la Iglesia Católica. De hecho, si no fuera por ella, ustedes no existieran hoy. ¿Cómo iban a existir si la iglesia no hubiera sido desde el principio? ¿Cómo iban a existir ustedes? ¿De dónde iban a conocer qué? Nada. De no ser así, como la conocemos hoy. No me digas que por la iglesia protestante que la conocemos, que nació como la iglesia de Cristo, cuando la iglesia de Cristo ya llevaba 1520 años. No me puedes decir aquí, pues, al final de cuentas tú tendrás que concluir que no existe una iglesia verdadera, que no existe, pero como quiere estaría hablando mentira. La iglesia católica, tú dices, no es la verdadera, decimos todos, sí, es la verdadera. Con sus altas y bajas, es la verdadera. Con sus problemas, es la verdadera. ¿Cuáles han sido sus frutos? Ha permanecido unida durante 2000 años. Con un solo gobierno para el mundo entero. Todos leemos la misma palabra de Dios cada día y permanecemos obedeciendo al mandato del evangelio. No nos oponemos al evangelio. Esos son los frutos de la iglesia. Y la doctrina no cambia porque es el evangelio que leemos en cada Eucaristía. Y siempre. Pero de toda manera, el que no sabe como el que no ve. Y tú ahora te estás portando como el que ni sabe ni ve. Como dijimos en el principio del video, la señal que caracteriza a una iglesia verdadera no es su nombre religioso, sino sus frutos. La iglesia católica cobra... Lo que la caracteriza son sus frutos. Por eso se descarta a la iglesia protestante y el sectarismo. Ya yo te expliqué eso anteriormente. ¿Cuál es el fruto de Martín Lutero? El fruto de Martín Lutero es el sectarismo, el protestantismo. ¿Cuál es el fruto del protestantismo? El sectarismo. ¿Cuál es el fruto? Odio, toda esa cosa que vienen. Ese es el fruto de ustedes. El fruto de la iglesia católica es que ha permanecido tal y como Cristo la fundó desde el principio. Es así. La iglesia católica cobraba dinero para que el sacerdote católico perdonara al pecador. Si no pagaba dinero, no había pecado y no había cielo. La iglesia primitiva... Ve, qué mentira. Yo quiero que tú me digas, si fuiste católico, ojalá que haya sido católico una vez, que hubiera ido a la confesión, para decir que con personas como tú la iglesia estuviera rica, porque tuviera que confesarse tanto y dándole tanto dinero a la iglesia, que tuviera rica para poder obtener el perdón de los pecados. Si cada persona viniera a pagar para eso, mi querido hermano, la iglesia no tuviera que estar mendigando nada nunca. Es una calumnia infame que muestra que tú no tienes temor de Dios, no tienes temor de Dios. Te falta mucho estudio. ¿Cómo tú vas a decir eso? Que la iglesia católica cobraba dinero para que el sacerdote católico perdonara los pecados. Bendito sea Dios. Esas son calumnias sobre calumnias, pero de toda manera la iglesia católica te lo perdona. La iglesia primitiva no cobraba nada por llevar a la gente a los pies de Cristo. La iglesia primitiva no cobraba nada para llevar a la gente a los pies de Cristo. Todavía no sé a qué iglesia te refieres cuando dice iglesia primitiva. La iglesia nunca ha dejado de ser. Esto te lo repetiré siempre. Nunca ha dejado de ser. Apréndetelo, por favor, apréndetelo. Nunca ha dejado ni dejará de ser. Y lo que fue la iglesia primitiva es lo que hoy sigue siendo la iglesia de Cristo.
La Iglesia Católica le pide a María favores para que ésta intermedie delante de nosotros ante Dios. En la Biblia no se ve en ningún momento a nadie de la Iglesia primitiva pidiéndole un milagro a María, y ni siquiera se le menciona casi en el libro de Hechos. Bien, la Iglesia pide la intercesión a la Madre de Jesús. Es verdad, eso no tiene nada de malo. Y no tiene eso que mandarlo la Biblia, que nosotros hoy le pidamos intercesión a María. Eso no tiene que decirlo la Biblia, que nosotros hagamos eso. Pero que cita la Biblia, dice, ¿dónde dice que eso es malo? ¿Qué cita bíblica dice que eso es malo? El apóstol Pablo dice que se hagan rogativas en 1 Timoteo 2:1. ¿Qué tiene de malo que esas rogativas se dirijan a la Madre de Jesús? ¿Cuál es el problema? Si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan, pero no lo critiquen si eso no tiene ninguna maldad. ¿Qué maldad tiene? Eso no es quitarle el puesto a Dios, ni a Cristo, ni a nadie. Eso es darle importancia a una mujer que la tiene porque se la dio Dios, se la dio el Espíritu Santo, no nosotros. La iglesia primitiva era pobre, pero tenía el poder del Espíritu Santo y se caracterizaba por sanar enfermos, levantar paralíticos y resucitar muertos. Muy bien, la iglesia primitiva era pobre, dice él. La iglesia primitiva, que es la misma de hoy, sigue siendo pobre y es la única poseedora del Espíritu Santo, que la mantiene viva y joven y con las fuerzas necesarias para seguir luchando con el diablo, que a través de las sectas protestantes nos quiere aplastar. Pero Jesús dijo, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Nosotros permanecemos vivos y jóvenes. La iglesia permanece viva y joven, a pesar de tantos achaques y de tantos problemas con los protestantes. La Iglesia Católica tiene mucho dinero hoy, pero le falta el poder y la unción del Espíritu Santo para predicar el Evangelio con unción y obrar señales y milagros. Sí, la Iglesia Católica tiene mucho dinero. Sí, la Iglesia Católica tiene mucho dinero. Lo mismo que tú, Jaciel. También tienes mucho dinero y la gente te da también por ahí para que tú digas todas esas mentiras. Si tú no lo sabías, es en la Iglesia Católica en la que se predica el Evangelio sin distorsión y se realiza el verdadero y único milagro que existe, el más grande de los milagros que existe. Aquellos que se van a las sectas protestantes porque allí se hacen muchos milagros y se jactan de que allí sí hay poder y hay muchos milagros, esos están ahí porque no han leído Mateo 7:22 ni tampoco han leído Mateo 24:24. Si hubieran leído y supieran la verdad, no estuvieran ahí en busca de milagros. Porque una de las características de la iglesia verdadera no son los milagros. Así es que por ahí fallaste también. La iglesia primitiva no tenía ningún tipo de amuleto, sino que oraban a través de la fe solamente y el cielo se movía a favor suyo. Bien, Jaciel, ¿sabes lo que es un amuleto? A mí me parece que no, porque está hablando de que la iglesia primitiva no tenía ningún amuleto, ningún tipo de amuleto, y hoy tú estás hablando de amuleto. Yo creo que no sabes lo que es un amuleto. Y si es un amuleto, entonces enséñame cuáles son los amuletos que la Iglesia Católica tiene. Pero no solamente que me le enseñe lo que alguien tiene, sino que la Iglesia Católica lo tiene y lo manda en alguna de sus doctrinas. Muéstramelo y te lo creeré. La Iglesia Católica enseña que hay que tener un rosario de María en el bolsillo para que éste te guarde. Incluso algunos enseñan que es necesario para que seas salvo. Ajá, a esto, ok, te refieres entonces a eso. Ese es el amuleto que tú le llamas el Santo Rosario. Pero si era el Santo Rosario, ¿por qué lo llamas amuleto? Dame la fuente donde la iglesia manda a tener un rosario, que la iglesia manda que hay que tener un rosario. Dame una fuente donde la iglesia manda. El Santo Rosario no es un dogma de fe, sino una oración devocional. La iglesia no obliga a nadie a hacerlo. Nadie está obligado a hacerlo, ni todo el mundo tiene que tener la devoción de hacerlo. Por lo tanto, la iglesia no manda a tener eso, y mucho menos lo que dice. Porque tú dices,
dame las fuentes donde estudiaste que la iglesia dice que el rosario es necesario para la salvación. Dame la fuente, solamente dame la fuente donde la iglesia dice que el rosario es necesario para la salvación. Da a tus oyentes la oportunidad de investigar. Dale a tus oyentes esa oportunidad. No solamente le dé palabras vacías de contenido. Sí, nosotros usamos un rosario y hacemos el rosario, una oración bellísima y poderosa y cristológica, para que sepa. Pero la iglesia a nadie obliga ni a tenerlo ni a rezarlo. Es, como te dije, una oración devocional, no es un dogma de fe. Pero tú no sabes nada de eso, por eso lo habla así. La iglesia primitiva predicaba solo acerca de Jesucristo y su obra en la cruz. Bien, la iglesia primitiva practicaba solo, dice él, acerca de Jesús y de su obra en la cruz, solo de eso. Y lo sigue haciendo Jaciel. Ustedes ni siquiera eso hacen y son enemigos de la cruz. Y lo han mostrado en diferentes ocasiones, son enemigos de la cruz. Ni siquiera eso hacen, ¿no? Y la iglesia lo sigue haciendo siempre. La iglesia católica lo tiene clavado en una cruz y hablan más de María que de Cristo. Le piden más a María que a Cristo y besan más la foto de la Virgen que del Salvador. Bien, la iglesia católica lo tiene clavado en la cruz. Dice, sí, nosotros exhibimos a un Cristo crucificado. Exhibimos a un Cristo crucificado, que es el Evangelio, según el apóstol Pablo en la primera de Corintios capítulo 1 versículo 23. Ese es el Evangelio que predicamos, a un Cristo crucificado. Pero claro, es escándalo y necedad para los protestantes. Por eso no van a la iglesia católica, para no verlo, porque es escándalo y necedad para ellos, lo mismo que para los griegos y para los judíos. Ustedes se molestan porque nosotros hablamos de María. Ustedes, al contrario, hablan de todos los personajes de la Biblia, menos de María. ¿Por qué será? Es la mujer que parió a Dios y ustedes de ella no quieren saber. ¿Saben cuál es el ser que más odia a María? Lean Apocalipsis 3:15 y Apocalipsis 12:21, Génesis 3:15, Apocalipsis 12:1, para que sepan que el que más odia a María es Satanás, y todo lo que la odian está en contra de ellos, es porque están de acuerdo con Satanás, porque son apóstoles de Satanás. Por eso la odian tanto, por eso no quieren saber de ella. Con razón los protestantes no quieren saber de ella, porque no nacen de Dios, no vienen de Dios. Si vinieran de Dios, amaran a quien es su madre. Si lo amaran a Jesucristo, amaran a María, que es su madre. Pero al contrario, si la pudieran sacar de la Biblia, la sacaran. La iglesia católica enseña que el Papa es infalible y que no se equivoca, pero la iglesia primitiva enseñaba que todo hombre es imperfecto y que solo Jesús fue infalible. De hecho, el supuesto... Jaciel, por favor, estudia un poco más y no hables mentiras a la gente. Cuando estudies bien sobre el significado de infalibilidad de la iglesia y del Papa, entonces repite este video de nuevo. Pero cuando estudie bien lo que eso significa. Pero por favor, no hables de lo que no sabes. Gracias a Dios, yo tengo la convicción de que los protestantes no hablan mentiras. Ya basta con saber que el protestantismo es una mentira. Si el Papa no fuera infalible en lo que es infalible, cuando tú estudies bien sabrás en qué, y la iglesia, si no fuera infalible, ¿dónde se sustenta la infalibilidad de la iglesia y del Papa? En las palabras de Jesús: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero tú tienes que estudiar sobre qué el Papa y la iglesia son infalibles, porque justamente gracias a esa infalibilidad tú crees en la Biblia, en los 27 libros del Nuevo Testamento. Gracias a esa infalibilidad tú crees en esos libros. Si no, en ellos no creyera, porque lo hizo la iglesia católica. Pero estudia.
hecho, el supuesto primer papa, el apóstol Pedro, fue confrontado por Jesús en más de una ocasión. Y muchos años después, el apóstol Pablo lo confrontó frente a todos, porque el apóstol Pedro estaba actuando con hipocresía. Obviamente no era infalible. La iglesia... ¿Sabes, Asier, por qué les llamamos protestantes a ustedes? No es por protestar contra la iglesia, sino por protestar contra el mismo evangelio. Es una vergüenza que se autonombren evangélicos, no saben leer el evangelio. ¿Sabes lo que significa papa, jefe, mayordomo, pastor, etcétera? Lees Isaías 22:19, luego vuelve a leer Mateo 16:18, Marcos 14:37 y 16:7, Lucas 22:31, Juan 21 del 15 y siguiente. No los leas una sola vez, léelo hasta que lo entiendas, por favor, para que sepas qué es lo que la iglesia enseña cuando habla de esto. Sí, Pedro fue el primer papa, pero papa para nosotros lo mismo que papa, jefe, mayordomo, pastor, lo mismo. Fue confrontado por Jesús, claro, ¿quién no? ¿Quién no? Pero Jesús le quitó el puesto después que dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, etcétera. Jesucristo lo tumbó de ahí, lo bajó de ahí, le quitó el puesto. Porque Pedro negó a Jesús, pero antes Jesús lo sabía y Jesús fue el que le dijo a Pedro, Pedro, yo he orado por ti, en Lucas 22:31, si mal no recuerdo, yo he orado por ti para que tu fe no se venga abajo y cuando tú te restablezcas, ¿de qué se iba a restablecer? De las negaciones. Fortalece a tus hermanos. ¿Cuál es el papel de él? Fortalecer a sus hermanos. Juan 21:15 y siguiente. Tú me amas más que estos. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta, pastorea, apacienta. El único pastor nombrado por Jesús para la vida entera, para el mundo, es Pedro. Y los demás serán pastores mientras se mantengan en unión con él. Y nosotros hoy somos lo que somos, los sacerdotes, obispos y todo, por la sucesión apostólica. Pero ustedes no saben lo que es eso, lo que eso significa. Tendrán que estudiar todavía un poco más. La iglesia católica enseña que cuando alguien muere, aunque haya sido un gran pecador, si un familiar suyo intercede por la persona, paga dinero y le hacen una misa, ese pecador supuestamente está en un limbo, está en un lugar de purgatorio, sus pecados son perdonados y entra en el cielo. Pero... Bien, habla de la iglesia católica y la iglesia primitiva como si la conociera, de prueba o da prueba de lo que tú estás diciendo. Si algún texto donde la iglesia dice eso que tú dijiste ahora, que acabaste de decir, si es así, ruega desde ahora, porque tú estás diciendo todo lo que tú dijiste anteriormente, si eso es así, empieza a rogar desde ahora para que cuando tú te mueras, hagan una misa en tu favor para que te salves y deje tu fortuna para que la paguen. Deja tu fortuna para que la paguen, para que te sean perdonados todos tus pecados que cometiste y que estás cometiendo al hacer este video, siempre y cuando no se cumpla en ti la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si no, pues como tú dices que eso es así, pues ruega a Dios para que por lo menos a ti se te haga una, pero deja tu fortuna. No te la lleves, ¿verdad? Déjala para que con ella paguen la misa, para que te salve de toda esta mentira que está diciendo hoy. Porque si no, también te embromaste. Pero la iglesia primitiva enseñaba que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estimado amigo. Sí, está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Lo sabes leer muy bien, pero no lo entiendes. Lo sabe leer, pero no lo entiende. Tú no sabes, por ejemplo, que hay un juicio particular y que hay un juicio universal. El juicio particular tú lo puedes ver también ahí en Lucas 23:43 y un juicio universal que se relata en Mateo 25:31. También eso lo enseña la iglesia primitiva, que es la misma que enseña en el día de hoy. Así que no te equivoques y ya cada vez que habla de iglesia primitiva habla como de una iglesia que está en el pasado y que ya no existe. Pero eso es error, eso es un gran error.
Estimado amigo, la Iglesia Católica no es la verdadera porque sus doctrinas están desviadas completamente de la verdad a un nivel tan grande que le impide a la gente ser salva porque les desvía su fe de la persona correcta para ponerle en otros nombres o incluso en acciones. Si usted quiere saber cuál es la Iglesia verdadera, bien, ¿sabes lo que yo veo aquí en esta palabra que acaba de decir? Y vuelvo y les recuerdo Génesis 3:1 y siguiente. Se supone que Dios le ha dicho, o sea, en Génesis 3:1, se supone que Dios le ha dicho la verdad a Adán y Eva. Dios le había dicho la verdad. Pero vino Satanás, desmontó la verdad de Dios y puso en su lugar la mentira, presentándola como una verdad. Presentándola como una verdad, la mentira suya. Eso es lo mismo que está haciendo ahora Jaciel. Es lo mismo que está haciendo, tratando de quitar en su oyente la verdad para implantar en él una mentira. Está tratando de cambiar el chip. Dichosos y bienaventurados aquellos que no se dejen arrastrar por cualquier viento de doctrina. Dichosos y bienaventurados aquellos. si usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera, no se fije tanto en los nombres de tal iglesia o en su historia o en quién es su pastor. Fíjese en cuáles son las doctrinas que enseña tal congregación. Mire cuál es el efecto que la palabra predicada está causando en los miembros. ¿Hay transformación en las personas? ¿Se parecen más a Cristo que desde cuando se convirtieron? ¿Se predica a Cristo por encima de cualquier cosa? Bien, la iglesia es una. Cristo fundó una sola iglesia, sin nombre, pero es una iglesia universal. Y ya usted sabe dónde lo dice, Mateo 28:19, Lucas 16:15. La iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Eso es algo, porque ya de todo esto que dijo Jaciel, ya tiene respuesta de más anteriormente. Él repite muchas cosas. Ahora dice, no se fije en esto, no se fije en aquello. No, eso es lo que le conviene. Porque así cualquier grupito es bueno y válido. Cualquier grupito es bueno y válido. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, que cualquier grupito es bueno y válido. No, pero eso es lo que a él le conviene, para que su grupito también tenga validez. No, no es así, Jaciel. Hay que fijarse, sí, hay que fijarse. Usted tiene que ir a la historia. Y si usted reconoce que hay una iglesia verdadera, vaya, estúdiela y pertenezca a esa iglesia. Porque la iglesia ahora es como la barca de Noé. Nadie pretenda salvarse fuera de la barca. Nadie se salvó fuera del arca de Noé. Nadie. Y así mismo sucederá. Fuera de la iglesia no hay salvación. Si es así, entonces esta es una iglesia verdadera, que aunque no tenga el mismo nombre legal de otra congregación en su vecindario, es parte de un mismo cuerpo, de la iglesia de Jesucristo. Bien, esto me da risa. Esto me da risa. ¿Se imagina un cuerpo donde cada miembro haga lo que le dé la gana al mismo tiempo? ¿Se imaginan ese cuerpo? Donde cada pie, cada mano, cada dedo de los pies, cada dedo de la mano, todos estén haciendo lo que les dé la gana al mismo tiempo. ¿Se imaginan ese cuerpo? ¿Se lo imaginan? ¿Cómo sería ese cuerpo? ¿No has leído 1 Corintios 12:12 y siguiente? A pesar de ser muchos los miembros, tiene que haber una unidad y una armonía en ellos. No se da cuenta que ni siquiera dentro del protestantismo hay unión. Y dice tener Espíritu Santo. ¿Cómo puede pasar esto? Es imposible. Cada uno predicando lo que le dé la gana, cada uno haciendo lo que le dé la gana, tirándose uno al otro, cada quien creyendo que lo suyo es lo verdadero y lo otro no sirve. Y va a decir que ese es el cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo. Que Dios te perdone. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, Él no va a mirar el nombre de la iglesia a la que usted asistió. Él mirará su corazón y mirará si verdaderamente usted es un cristiano, nació de nuevo y está viviendo a la palabra de Dios y honra solamente a Dios. Deseo que Dios te bendiga y que seas parte de esa iglesia gloriosa. Muy bien, Jaciel, explícame. Si Jesús fundó una iglesia que según Marcos 16:18 debe existir hasta el día de hoy, o Mateo 16:18 debe existir hasta el día de hoy,
ya que él dijo que la fuerza del infierno no prevalecerán contra ella, no la derrotarán. Y según Colosenses 1:18, la iglesia es el cuerpo del que Jesús es la cabeza. ¿Puede existir un buen cristiano fuera de ese cuerpo? Explícame cómo. ¿Puede existir un buen cristiano fuera de ese cuerpo? ¿Crees que alguien o algo se salvó fuera del arca de Noé? Vuelvo y te lo pregunto. Si vas al médico y te cortan un pie, ese pie sigue vivo y con la misma importancia del otro, aunque está unido, el otro que está unido a ti. No, ese pie, aunque lo mantenga en una cajita de cristal y lo enchape en oro, no tiene ya la misma importancia que el otro. Tú dices ahora, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, di a su iglesia, no diga a su pueblo, di a su iglesia. Él no va a mirar nombre de iglesia, no, a él no le importa eso, pero él tiene una iglesia y esa iglesia tiene un nombre. Esa iglesia es viva, esa iglesia tiene un cuerpo, esa iglesia tiene una jerarquía, esa iglesia es por obligación y desde su fundación es católica. Y si no lo es, entonces tú tendrás que hacer otro video para decir qué es esa iglesia. Queridos hermanos, hermanas, juzguen ahora ustedes, porque el objetivo fundamental es que ahora ustedes juzguen la verdad o la mentira. ¿Quién tiene la verdad? No hay problema. Jesucristo es la verdad. Solamente sepan eso. Jesucristo es la verdad. Y la verdad no puede estar dividida. La verdad no puede estar dividida. Jesucristo no está dividido. Ahora les digo yo a ustedes que la gracia, la paz y el amor de Dios les acompañen siempre y que Él los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.